Continuamos con más en las noticias Tampico y como cada semana es momento de platicar con nuestros amigos de Maya Contadores, específicamente con la contadora Luz Guzmán. Contadora, ¿cómo está? Muy buen día, un gusto saludarla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, contadora. Y bueno, en lo que nos poníamos de acuerdo, platicábamos previo a la entrada a la entrevista, vamos a tocar un tema que resulta por demás interesante y es la posibilidad, contadora, ya usted nos lo dirá, si en este home office se pueden deducir los gastos que se realicen en casa. Claro, la diferencia entre el poder y el deber. De que se puede, todo se puede. De que se debe, hay que ver las reglas. Okay. En primera instancia, la ley nos dice que puedo hacer deducible todo aquello que es indispensable para mi actividad. De partida, como hoy en día, al menos seguimos en algunos lugares en fase 1, quiere decir que el trabajo debe ser desde casa, pues necesito varios gastos aquí en casa para poder realizar esta actividad. De antemano de ahí ya es indispensable. Ahora, hay otro requisito que la ley me dice, que es de forma, que los comprobantes deben de estar al nombre del contribuyente y ser pagado con tarjeta de débito, crédito o cheque, ¿verdad? Cuando rebasa de 2,000 pesos. Esto es en el caso de las personas físicas. Si yo estoy en un régimen de actividad empresarial, servicios profesionales o de sueldos y salarios, ¿verdad? Bueno, sueldos y salarios no lo puedo hacer deducible, pero en las otras actividades sí. No el 100%, pero en una parte proporcional que sea comparado con el porcentaje que yo destino para mis actividades. En nuestra casa debo de asignar un lugarcito para pues, estas actividades. Entonces, lo que corresponde a los metros cuadrados en relación a la proporción de la casa o del lugar que destine para estas actividades, lo puedo hacer deducible. Esto es en el caso de personas físicas, actividad empresarial o servicios profesionales. Si estamos hablando de una empresa, la empresa puede hacer deducible la casa de la renta, pero para esto, de conformidad del artículo 52 del reglamento, una persona moral, es decir, una empresa, debe de solicitar previo autorización al SAT para poder hacer deducible los gastos por renta de casa-habitación. Ahora, si son los gastos de los trabajadores que están realizando su trabajo desde casa, debe de haber una parte en la previsión social que la empresa dé como ayuda a todos sus trabajadores para poder cubrir estos gastos. Y ahí entonces ya estamos hablando de gastos de previsión social que sería deducible para la empresa en una proporción, que es un 47 o un 53%, si es que consideramos que estos gastos son o estos ingresos son exentos para el trabajador. Entonces estamos hablando de 3 formas de poder hacerlo deducible. Quizá muchos no lo han considerado, pero ya pasamos 5 meses de contingencia y son 5 meses que, bueno, ustedes que hacen declaraciones mes con mes y que todos pagamos impuestos, sabemos lo que esto implica, claro, al seguir pagando gastos y seguir conservando la misma base gravable para el pago de impuestos. Contadora, usted comentaba algo importante, quienes están bajo el régimen de salarios no pueden optar por estas modalidades. No, porque un régimen de sueldos y salarios lo que ellos pueden considerar como un gasto y va a ser hasta la declaración anual, son las deducciones personales. Básicamente son lo que son gastos médicos, análisis clínicos, aparatos ortopédicos, lo que es compra de lentes, las colegiaturas, que hablamos de ello por ahí el lunes, también lo que viene siendo la prima de seguros de gastos médicos mayores y créditos hipotecarios, los intereses. Eso es lo que una persona por sueldos y salarios puede considerar. Para que sea deducible los gastos de una persona de sueldos, viene siendo más bien la empresa que cubra una parte de estos gastos y lo asigne como un ingreso para el trabajador. Entonces, quien lo pudiera hacer deducible sería la empresa, siempre y cuando lo otorgue como un beneficio para todos los trabajadores, como una ayuda de gastos extras por home office, pudiéramos llamarle. Oye, contadora, a lo mejor me voy a desviar un poco del tema y ya lo comentaremos a detalle en la próxima semana. Pero a muchos trabajadores les llama poderosamente la atención los que tienen 2 patrones tienen que hacer una declaración anual por el solo hecho de tener 2 patrones y a veces en muchos casos terminan pagando impuestos a pesar de lo que ya les retienen las empresas.
Es correcto, con todo gusto lo tratamos en otro tema, pero rápidamente lo que puedo comentar es, aquí en algunas ocasiones se omite, ya sea por parte del patrón o del trabajador. Cada vez que ingresamos a un trabajo nos deben de preguntar si tenemos otra plaza o trabajamos simultáneamente con otra empresa. ¿Por qué? Porque nos deben de aplicar un subsidio. Entonces, puede ser que en ambos lugares no lo estén aplicando y debe de aplicarse solo en un lugar. Entonces, en un determinado trabajo, nos hacen el cálculo de nuestros impuestos con una base de ingresos. Recordemos que la tarifa de impuestos es escalonado en base al nivel de ingresos. Entonces, puede ser que en una empresa tenga un nivel de ingresos y en la otra pudiera caer en el mismo renglón de esta base, de esta tarifa. Pero ¿qué pasa cuando acumulo, cuando sumo los dos ingresos? Puede ser que yo salte a otro nivel de la tasa del impuesto y ahí es donde brinca la diferencia en la declaración anual. Tema interesante, contadora, si le parece, Sí, lo claro. vemos la otra semana, ¿no? ¿Cómo ve? Con todo gusto. Lo hacemos así. Muchísimas Claro. gracias, contadora. Seguimos platicando y que tenga un excelente día. Igualmente, que tengan un excelente día todos.